Muchas gracias. Primero agradecerles su gran hospitalidad. Para mí es un gran honor poder estar con ustedes. Es mi primera vez, de hecho, en Latinoamérica. Hasta ahora he viajado por todo el mundo y sigo haciéndolo, pero en los pocos días que llevo por aquí me han recibido siempre fantásticamente. Me encuentro en casa, ¿no? Y mucho más especial, ¿no? Conociendo, habiendo leído un poco sobre el problema del pueblo mapuche en Chile, ¿no? Su lucha por defender su dignidad, su cultura, su honor. Para mí representa una oportunidad única de poder compartir experiencias en lo personal, como ser humano y especialmente como representante de nuestra república. Para saber un poco, ¿no?, de cómo funciona Corea, de dónde viene Corea. El pueblo coreano, un pueblo con una cultura muy diferente, ¿no?, lógicamente a toda América Latina en general, ¿no? Es un pueblo que ha estado oprimido durante prácticamente toda su historia. Es un pueblo que ha estado invadido continuamente por diferentes imperios, por el imperio japonés, el imperio chino, el imperio mongol. Así que el pueblo coreano ha estado siempre masacrado, sus casas han sido destruidas, sus mujeres violadas de forma continua en la historia. De hecho, en la historia reciente, Corea hasta el año 1945, hasta relativamente hace poco históricamente, estuvo ocupado por el imperio japonés. En esa época el pueblo coreano no podía hablar su lengua, no podía vestir sus ropas y básicamente era esclavo en su propia tierra. Los japoneses ocuparon la nación y forzaron al pueblo coreano a servirles como esclavos. Bien. Por desgracia, cuando el país se logra liberar de ese imperio, porque todos los imperios acaban cayendo en el mundo, llega un momento en la historia en que esos imperios caen. El imperio japonés cayó también en la Segunda Guerra Mundial y se produce un breve periodo de liberación. Por desgracia, ese espacio del imperio japonés lo ocupa el imperio norteamericano, que es el gran imperio hoy en día, no solo a nivel de ocupación de tierras y explotación, sino a nivel cultural. Destruye sistemáticamente todas las culturas y todos los pueblos del mundo. De esa forma, sin parar, se queda con todos los recursos. Así, Corea sufre la invasión del imperio americano y la guerra. Tuvimos 3 años de guerra. En esos 3 años de guerra, en que los Estados Unidos atacaron a Corea, se tiró más de una bomba por habitante. La vida era tan terrible, no quedó ni un solo edificio en pie y todo el pueblo tuvo que vivir bajo tierra. Así que imagínense cómo es la vida, dormir, o sea, poder amar, reír, que incluso existía esa risa, pero bajo tierra. Durante 3 años era la única forma que un ser humano podía subsistir. De hecho, los americanos llegaron a bombardear todos los cultivos. Bombardeaban sistemáticamente las zonas de cultivo, que no son un objetivo militar. Pero de esa forma pretendían crear un estado de hambre general para que la gente finalmente se rindiera y dejara entrar a los americanos. Se usaron también armas químicas y bacteriológicas. Las armas químicas, como el napalm, hemos oído a veces de la guerra del Vietnam, estas armas que queman a la población, que queman enormes superficies y queman a los seres humanos, y armas bacteriológicas. Cogían mosquitos, cucarachas, a las que inyectaban todo tipo de enfermedades, como la malaria, el dengue, la peste. Y luego tiraban esas bombas desde el avión. Cuando las bombas llegaban, no explotaban. Esas bombas se abrían y liberaban todos esos insectos, que destruían las cosechas, que picaban a los seres humanos y contagiaban las enfermedades más terribles que nunca habían existido en el país. Así que nos podemos hacer una idea que murieron millones de personas. En esos conflictos murieron millones de personas. Es solo en el 1953 cuando llega un momento dado que, a pesar que el pueblo coreano no tenía apenas armas, no tenía posibilidad de enfrentarse a Estados Unidos a nivel tecnológico, pero tenía una cosa mucho más importante que las armas. Era la unión. Se unió todo el pueblo coreano en resistencia para no ser oprimido. Y eso es lo que no se esperaban los norteamericanos. Y llegó un punto en que no pudieron continuar atacando porque no podían conquistar el territorio. Ellos seguían bombardeando, pero cuando las tropas intentaban entrar, la fuerza del pueblo era tan grande y el deseo de defender a su nación que no podían ocupar el territorio. Y así, desde el 1953, el país queda oficialmente libre, por la parte norte, en este caso, libre del imperio norteamericano. Por desgracia, la parte sur quedó bajo su control, y así dividió una nación que estaba unida en 2 partes, Corea del Norte y Corea del Sur. Mientras en el sur se estableció un sistema capitalista americano controlado militarmente por los Estados Unidos,
En el norte se creó una república libre, una república socialista, basada en la comunidad, porque teníamos claro que si no existía una unión, si no se repartía, si no se distribuía la riqueza de forma igualitaria, nunca se podría lograr una gran nación. Así, desde el 1953 hasta la actualidad, Corea del Norte se ha convertido y se está convirtiendo en un referente mundial. ¿Por qué? Porque es un país que es soberano, decide por sí mismo. No hay nadie que pueda imponer su criterio a nuestra república. Y estoy hablando no solo de grandes potencias militares, sino estoy hablando de la OPEC, de los organismos que controlan el petróleo, del Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, todos esos grandes organismos capitalistas que controlan la economía, que destruyen a los agricultores, a los ganaderos, a cualquiera que quiera buscarse la vida, porque nunca puede competir con las grandes empresas. El capitalismo es así. El capitalismo es un gran engaño en que al principio vende la idea de que uno puede ser un gran emprendedor, de que uno puede convertirse de la noche a la mañana en millonario si trabaja duro, pero no es así. Porque si tenemos una gran empresa, que por ejemplo, pongamos un supermercado, ¿de acuerdo? Hay pequeños supermercados en todo Chile, uno puede encontrar estas pequeñas tienditas vendiendo golosinas o vendiendo refrescos. Una pequeña tiendita jamás va a poder competir con un gran supermercado, porque el gran supermercado compra cantidades increíbles de esas bebidas. Y el productor, pongamos un productor de refrescos, vende muchísimo más barato. Al venderle a este gran supermercado más barato, la gente ¿a dónde va a ir? Donde es más barato, al gran supermercado. Y de esa forma, el propio capitalismo acaba destruyéndose a sí mismo, porque solo los más grandes pueden sobrevivir en el sistema capitalista. Ellos mismos acaban destruyendo toda la mediana y pequeña empresa que les sirvió como propaganda para instaurarse en la sociedad. Eso es lo que está pasando en general en todo el mundo. Mari, vení. Esta situación está pasando en el mundo en general, está pasando en Europa, en aquellos países que se llaman del primer mundo y que se supone que tienen tantos lujos. España mismo tiene ahora mismo más de un 50% de desempleo juvenil. Los jóvenes no tienen ninguna esperanza. Son miembros de la Unión Europea, parecen países desarrollados, pero la verdad es que la gente está buscando en las basuras toda la noche, simplemente para comer. No tienen que comer la gente. Les están echando de sus viviendas, porque se endeudaron, ahora no tienen con qué pagar y después de 20 años les van a echar de sus casas. Tenemos casos, incluso ha habido un caso recientemente de una anciana, una señora de 85 años que vivía sola, que el banco le ha echado en la calle y la ha dejado en la indigencia. Entonces, ¿de qué te queda vivir? De caridad. Ese es el futuro de la mayoría de la población en un sistema capitalista. El problema de ese sistema capitalista, de la economía de mercado, es que el empresario, el poderoso, no tiene suficiente. Si tiene $1 millón, quiere 10. Y si tiene 10, quiere 1000. Aunque jamás lo podría gastar ni en 100 generaciones venideras. Pero la ambición del ser humano es tan grande que crea ese estado de destrucción, donde unos pocos son ricos y la mayoría se empobrecen e incluso mueren. Y al poderoso no le interesa, no le importa que la gente muera a su lado. Ellos solo desean el dinero. Así que en Corea lo que hicimos fue desarrollar un sistema totalmente diferente, basado en la comunidad. Un sistema comunista en el que el pueblo sería el dueño de todo. Así, a día de hoy, los 24 millones de personas que viven en Corea del Norte son los propietarios de la tierra, de la industria, de los recursos. No existe la empresa privada en Corea del Norte. Toda la empresa es pública. ¿Eso qué significa? Si una granja cooperativa cultiva la tierra, todos los beneficios van para los campesinos. No se los queda un intermediario. Si alguien trabaja en una industria, toda la producción industrial, el sudor del trabajador, vuelve para el pueblo. De esa forma logramos que toda esa riqueza se quede en manos de los trabajadores. Por eso tenemos educación totalmente gratuita. La universidad no hay que pagar absolutamente nada. Pueden sacarse los jóvenes 3 carreras universitarias sin pagar ni un solo céntimo. Tenemos sanidad totalmente gratuita, sanidad de primera calidad, incluso cambiarse toda la boca. Antes se hacía, ahora ya hay métodos más modernos, pero hasta hace unos años la boca, cuando tenía un problema dental,
se le ponían piezas de 24 quilates de oro, gratuito. El gobierno ponía los lingotes de oro a disposición de la gente para proteger su boca, sin cobrar un céntimo. Una operación de corazón, de trasplante de corazón, tarda 2 días en efectuarse. Solo tienen que esperar 2 días para tener un corazón, para continuar viviendo. Así se crea un sistema de sanidad gratuita para todo el pueblo sin distinción. Igualmente, otro de los puntos esenciales, que son los derechos humanos, es la vivienda. ¿Cómo puede ser que un ser humano, sea del pueblo que sea, de la cultura que sea, no tenga un techo? Un techo para resguardarse, para estar con su familia. En Corea del Norte se expropiaron todas las tierras, se quitaron todas esas tierras de los terratenientes y de los grandes señores y se entregaron al pueblo, de forma que la vivienda es gratuita. En Corea del Norte no existen los alquileres ni existe la compraventa. El gobierno entrega casas a todos los ciudadanos de forma gratuita que ellos pueden usar, ellos, sus hijos y su familia. Así, en 24 millones de personas no existe ni una sola viviendo en la calle. Ni una sola persona pobre, ni una sola viviendo en la calle. ¿Cómo distribuimos la riqueza? Bien, primero tenemos un sistema de distribución pública. Significa, todos los vecinos están divididos por distritos o están en pueblos, de acuerdo, en poblaciones. Existe un libro, una lista con todos los vecinos. Y todos esos vecinos reciben a partes iguales una cantidad de arroz, huevos, leche, gratuitamente. Esto se llama sistema de distribución pública. Esto asegura que nadie pase hambre. No va a haber ni un solo niño sin comer. Ahora mismo hay muchos niños en España sin comer. Van a la escuela sin comer y piden caridad para poder subsistir, ¿vale? Entonces, primero, satisfacemos las necesidades mínimas. Y aparte, la gente tiene un salario. Tiene un salario con el cual puede comprar lo que quiera en el supermercado público. Así, la riqueza de la propia comunidad, en este caso los 24 millones, permanece dentro de la comunidad. No se la llevan los extranjeros. Autosuficiencia. Para nosotros lo más importante es crear tanto como podamos por nosotros mismos, porque la autosuficiencia significa soberanía. Si esperamos a que Estados Unidos, a que una empresa nos dé un subsidio de 1 millón de pesos, estamos dependiendo de esa empresa, ¿verdad? En el momento en que nos cierren el grifo, nos vamos a morir porque dependíamos solo de eso. En el momento en que la empresa nos diga, no, usted a cambio de esto va a tener que hacer esto, esto y esto, va a tener que renunciar a estas cosas. Si lo aceptamos, ¿qué somos? Esclavos. Esclavos de esa empresa. Entonces, es muy importante entender que la soberanía, la autosuficiencia es la clave para la libertad, es la clave para el futuro. Si uno, por ejemplo, en una pequeña granja tiene un poco de leche y hace su pan, o no él mismo, una comunidad. Si en una comunidad alguien hace el pan, otra persona recoge la leche, otra persona recoge el grano, otra persona, y todos se ayudan, todos tienen de todo. Pero si yo hago solo algo para mí, me faltan muchas otras cosas. Y esas cosas me convierten en dependientes si yo las compro en el exterior. Así que intentamos producir todo lo posible dentro de nuestro propio país. Tenemos industria pesada, que es la base industrial que nos ayuda a crear luego la industria ligera. Construimos barcos, submarinos, desde el primer al último tornillo por nosotros mismos, no importamos nada. Producimos ropa, producimos alimentación, los minerales los procesamos nosotros mismos, en fin. Todo esto nos hace posible que podamos, cuando los Estados Unidos nos amenaza, cuando alguien nos amenaza, quieto. Quieto, porque no dependemos de ti, no dependemos de un imperio. Es más, si te atreves a tocar tan solo 1 centímetro de nuestro territorio, vas a tener un gran problema. Porque Corea del Norte tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Tenemos 1 millón de soldados en la fuerza regular. Estamos hablando de un país de 24 millones de personas, un país pequeñito, que tiene el tercero, cuarto mayor ejército del mundo. Prácticamente al nivel de Rusia, con lo grande que es Rusia, ¿verdad? Pues un territorito así de pequeño tiene 1 millón de soldados. Y tenemos 6 millones de milicia. Aparte de los soldados tenemos milicianos, que es la Guardia Roja Obrero-Campesina. Los obreros y campesinos, además de construir las viviendas para el pueblo, además de recoger el grano para el pueblo, cada cierto tiempo en el año reciben instrucción militar y pueden manejar un arma, pueden formar y pueden defender a su nación. Así que la fuerza de defensa es tan grande
que nadie, ni los Estados Unidos, la primera potencia mundial, puede tocar ni un centímetro de territorio norcoreano. Si a esto le añadimos que las mentes, el intelecto de la comunidad es tan enorme que los científicos han descubierto la forma de construir un arma nuclear, ya allí sí que se acabó la presión. Ahora mismo disponemos de armas nucleares, lo cual hace que Estados Unidos sepa que incluso si alguna vez pretendiera invadir Corea, nosotros responderíamos, y responderíamos sobre territorio norteamericano. Y nosotros para eso tenemos una frase, que es que no existirá el mundo sin Corea. Esa es nuestra frase. Nosotros queremos la paz, queremos la amistad, pero obviamente queremos existir. No vamos a dejar de existir. ¿Y cómo se defiende eso? Se defiende con soberanía, se defiende con unión. Esa gran unión es la fuerza más grande que tiene el país, porque todos colaboran. En nuestra Constitución de la República aparece todos para uno y uno para todos. Ese es nuestro lema. Lo hemos oído a veces de los mosqueteros o de otras cosas. Pues bien, es nuestro lema y está en la Constitución. Y así nos sentimos. Cuando nos relacionamos entre nosotros en Corea, nos llamamos hermano, nos llamamos tío, padre, abuelo. O sea, como si fuéramos una sola familia. Dentro de esa familia de 24 millones de personas, obviamente, tiene que haber un cabeza de familia. Esa es la posición del líder. Tenemos un líder, actualmente nuestro mariscal Kim Jong-un, que actúa como unificador de toda esa sociedad. Entonces, toda unión necesita un liderazgo y una estructura, porque si no se disuelve, cada uno va en una dirección diferente, ¿verdad? Así que, tan importante como la unión es la organización. Si no existe organización, nunca puede haber victoria, nunca. Porque va a haber anarquía, va a haber individualismo. Bueno, yo pienso esto, ahora por aquí. Y cualquier división, cuando nos dividimos, ese espacio es el que aprovecha el enemigo, sea cual sea, para infiltrarse y destruir la unidad. Así que, básicamente, esa es la forma en que en Corea desarrollamos nuestro sistema social, que ahora ha demostrado su fortaleza porque ha aguantado desde el año 1948. Tenemos nuestro sistema, estamos avanzando, económicamente nos estamos desarrollando muy rápido también, y mucha gente en el mundo, incluso estudiantes, empresarios de todo tipo, están aprendiendo y se acercan al país a conocer nuestra realidad. Así que con esto creo que he dado una visión un poco general de cómo funcionamos en Corea